¿Empezamos? Perfecto, sí. Bueno, pues sobre todo, bueno, en primer lugar, agradeceros el estar aquí hoy y sobre todo agradecer también, bueno, a la gente de redes de forma general y a ti, Francisca, en particular, por organizar estos coloquios, que, bueno, finalmente pues nos ayudan a estar todos un poquito más en contacto entre nosotros y saber de qué trabajamos. Y hoy lo que os voy a presentar es un estudio que se puede, digamos, insertar dentro de lo que son los estudios de innovación y va a tratar un poco de esta cuestión de las políticas de diversificación y de cómo afectan a las estructuras cognitivas en la red de conocimiento. Pero también hay una parte importante de tipo metodológico que voy a dedicarle un poco más de tiempo a esta parte porque creo que es más transversal y que os puede interesar a todos un poquito más. Entonces, pues bueno, vamos allá. Primero empezar por el tema de la motivación y el contexto, es decir, esta cuestión de las políticas de I+D y el tema este de la diversificación. Para los que no sois doctos en el tema, pues bueno, yo trabajo sobre los clústeres, que los clústeres son al final aglomeraciones de actores económicos que se localizan en un territorio dado y que van a trabajar sobre un sector de actividad o el mismo sector de actividad o sectores muy relacionados. Entonces, según la literatura clásica, bueno, y moderna también, aquí se van a generar, por esa proximidad geográfica y también una cierta proximidad cognitiva, se van a generar externalidades que van a mejorar, van a ayudar a mejorar la producción y el rendimiento tanto de los actores que forman parte del clúster como del clúster en su conjunto. Yo me voy a centrar en la cuestión de la innovación. Entonces, bueno, como estos sistemas, estos elementos, los clústeres, son elementos importantes dentro de los sistemas locales y nacionales de innovación, pues desde hace unos 20, 30 años han ido apareciendo lo que se llaman las políticas de clúster, de I+D, con esa idea justamente de mejorar la competitividad y la resiliencia tanto de los sistemas locales como nacionales. Y dentro del abanico de herramientas que tienen estas políticas, tenemos una herramienta importante que es la financiación de los proyectos colaborativos, que es sobre lo que vamos a trabajar. Y lo que se ha ido observando en los últimos años es que estas políticas de I+D se han ido orientando hacia lo que se conoce como la diversificación vinculada o la related diversification. Y esto se observa muy bien porque vemos que, entre otros indicadores, aparte de los manifiestos de los propios policymakers, la aparición de cada vez más proyectos colaborativos de tipo intersectorial, es decir, que van a implicar a clústeres y actores de distintos sectores de actividad. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque está la idea detrás, se considera que la combinación de conocimiento y tecnologías que están desvinculadas son fuente de innovación. Es decir, que cuando vamos a combinar distintos actores, distintos productos, distintas tecnologías, vamos a generar nuevos productos y aplicaciones. Y con ello va a aumentar la competitividad de los sistemas. Por lo tanto, el objetivo de las políticas de diversificación va a ser el intentar favorecer la emergencia de nuevos temas de investigación que van a ser de tipo intersectorial. Entonces, claro, la pregunta simple que surge de todo esto, que es la pregunta de investigación, la primera, es si efectivamente estas colaboraciones de tipo intersectorial van a generar nuevos temas de investigación que sean intersectoriales. Y si es el caso, entonces salen otras dos preguntas, que es si efectivamente estos nuevos temas se van a añadir a los temas, vamos a decir, los propios o monosectoriales, y si el efecto de estas políticas es el mismo en todos los sectores de actividad, porque cada uno puede tener particularidades. Pero claro, para responder a estas preguntas también hay que tener una serie de elementos en consideración. Y concretamente está el tema este del principio de la relatedness, que un poco lo que dice es que cuando queremos desarrollar nuevos productos, industrias, temas de investigación, industria, etcétera, en un territorio, su éxito va a depender de los recursos de producción y de innovación que existen en ese territorio. O sea, por ejemplo, imaginad que tenemos un territorio con una industria maderera y nosotros queremos implantar una industria, yo qué sé, de biotecnología o de telecomunicaciones, pues no, va a ser difícil porque no tenemos los recursos que se necesitan para ello.
Y es más, hay estudios que van un poquito más allá y dicen, bueno, es que la probabilidad de éxito de esa emergencia, de ese desarrollo, va a depender del nivel de vinculación o de solapamiento con las partes más centrales o más maduras del espacio de conocimiento o el espacio tecnológico. Y esto tiene que ver, este solapamiento tiene que ver o requiere una cierta proximidad entre los actores, que es principalmente cognitiva. ¿De acuerdo? Entonces, un nuevo tema de investigación de tipo intersectorial va a tener mayor probabilidad de desarrollarse cuantos más actores del sistema puedan participar en él. Y esto quiere decir que haya una mayor proximidad con respecto a los otros actores. Pero claro, para abordar esta cuestión a nivel, digamos, metodológico, hay una serie de reflexiones y una serie de definiciones que hay que hacer. Claro, la pregunta es, claro, usando datos de proyectos de investigación, los consorcios, es decir, tenemos un proyecto y tenemos estos actores que participan, sin tener información cualitativa sobre los temas de investigación, ¿cómo podemos hacer para identificar los temas de investigación que son centrales en un sistema? O sea, ¿cuáles son esos temas maduros, estos temas centrales? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos identificar, sin datos de tipo cognitivos, cuál es la estructura sociocognitiva de la red? Y claro, hay que hacerse por una serie de preguntas que parecen muy básicas, pero son importantes, como por ejemplo, ¿qué es un proyecto colaborativo? O sea, ¿qué implica? Pues básicamente, bueno, un proyecto colaborativo va a ser una asociación entre actores, los cuales van a proporcionar recursos de investigación para la consecución de un objetivo común, que son los objetivos del proyecto de investigación. Y esto no es otra cosa que una forma de acción colectiva. Y algo muy interesante es una definición que viene de la escuela francesa de la proximidad, donde la proximidad se va a definir justamente como una forma de acción colectiva y va a implicar la existencia de una proximidad cognitiva, entre otras. Por lo tanto, los proyectos colaborativos lo que van a evidenciar son formas de proximidad, forma una unidad de proximidad. Y es algo muy tonto, es decir, si un proyecto de colaboración, si hay un proyecto es colaborativo, implica actores que van a trabajar juntos, necesariamente va a tener que haber una cierta proximidad, especialmente cognitiva, si no, no podrían trabajar juntos. ¿Vale? Otra definición que hay que plantearse es la del tema central. ¿Qué es eso de un tema central? Entonces esto viene mucho con lo que son esas ideas de la red de centro-periferia. Entonces podemos definir un tema que es central como aquel llevado a cabo por una comunidad de actores que están bien coordinados entre sí y que están conectados a otros actores de la red. Por lo tanto, estamos hablando igual de un sistema de proximidad entre comunidades de actores. Y ahí podríamos decir que está bien integrado. Por lo tanto, el objetivo un poco metodológico, la idea de la metodología, sería ser capaz de estudiar la estructura de comunidades en función de las propiedades agregadas de las afiliaciones, que son, en este caso, la cuestión de la proximidad. Para ello, pues bueno, yo lo que planteo es esta aproximación de tipo meso, basada en la idea de comunidades, donde voy a movilizar una serie de conceptos que son los lugares, los bloques y los picos, y los cuales voy a pasar a definir y a explicar ahora. Bueno, primero unas pequeñas notas sobre las comunidades. Son mesoestructuras y estas mesoestructuras tienen propiedades y dinámicas que van más allá de las interacciones individuales. Yo en este trabajo, bueno, y en otro también que he hecho anteriormente, defino la comunidad utilizando dos conceptos, el de equivalencia estructural y el de cohesión. Para utilizar el concepto de equivalencia estructural voy a movilizar la metodología de lugares y redes de lugares, que es la que definió Pizarro, y lo voy a operacionalizar a través de un package de R que he diseñado hace unos años, y de hecho está disponible gratuitamente, como no puede ser de otra forma. Y con respecto a la cohesión, voy a movilizar la metodología de los cohesive blocks, de los bloques cohesivos, de Moody and White. Y esta metodología se puede operacionalizar a través de una función que existe en el package graph de R y que supongo que todos conocéis. Y antes de entrar un poquito más en detalle, vamos a ver una serie de cuestiones con respecto a las redes de afiliación.
Vale, el esquema que tenéis aquí sería una representación clásica de una situación donde tenemos actores, los puntos, que participan en grupos, que en este caso son proyectos de investigación. Y que son esos círculos, esas patatas que aparecen ahí representados. Y hay una serie de características de estos sistemas que conviene tener en cuenta o que yo considero que son importantes. Por un lado, lo que es lo más relevante, lo que hace el grupo, que es como grupo, lo que hace el conjunto como conjunto, son las propiedades agregadas que emergen de las interacciones y que son las que van a posibilitar la acción colectiva. Por otro lado, no lo he puesto aquí, pero dicho sea de paso, normalmente no solemos tener información sobre el sistema de interacciones, la estructura de interacciones que hay dentro de los grupos. Cuando nosotros tenemos información sobre los proyectos de investigación, no sabemos cómo trabajan los actores entre sí. Por lo tanto, es un tipo de información con el que no podemos trabajar. Pero sabemos que existe, porque claro, el grupo sale de ahí. Luego, otro elemento importante es que esos actores que se encuentran a la intersección de varios grupos, sus propiedades agregadas, son más que la mera suma de las propiedades agregadas de las afiliaciones. O sea, van a tener otro tipo de propiedades que van a emerger y, por ejemplo, podemos pensar en, por ejemplo, la comunicación, el puenteo que puede existir entre distintos grupos. Esto, digamos, se puede aplicar a todo tipo de redes de afiliación en general. En el análisis de redes, lo que se ha hecho normalmente para analizar este tipo de situaciones es el usar las redes bipartitas de afiliación, donde cada actor va a estar vinculado a un grupo a través de un sistema de afiliación o de pertenencia. Y si bien hay una parte de los académicos que lo que suelen hacer es analizar este tipo de redes, tal cual están, lo más normal es usar el principio de la dualidad de Breiger y hacer una proyección en una red one mode. Bueno, se pueden hacer dos proyecciones y se suele ir más a analizar lo que es la proyección de la red de individuos, donde dos actores, dos individuos van a estar vinculados entre sí si pertenecen al mismo conjunto, si están en el mismo grupo. ¿Qué pasa aquí? Yo veo dos dificultades o dos problemáticas con este tipo de procedimiento. La primera es que es difícil capturar y observar y capturar las propiedades agregadas de los grupos en este tipo de proyecciones. Bueno, no solo lo digo yo, es decir, ya aparece en la literatura. Y claro, si el análisis y lo que hacen los grupos, lo que son los grupos, son esas propiedades agregadas y los perdemos en el análisis, pues un poco perdemos mucho, vamos a decirlo así. Y luego otro problema, también discutido en la literatura, es el problema del clustering artificial. Es decir, en el momento en el que yo voy a vincular todos los actores que están en un grupo entre sí, el número de vínculos va a depender del tamaño del grupo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un grupo de 200 actores, el grado de cada uno de los actores va a ser de 199. Y claro, eso genera sesgos en los análisis. Por ejemplo, lo que hemos dicho en el grado. Y si asociamos el grado a la importancia de cada actor dentro de la red, si yo tengo un grupo de 200 individuos, voy a decir que cada uno va a tener un grado de 199 y luego tengo un actor que está en tres grupos distintos, pero son mucho más chiquititos, su grado va a ser menor. Y voy a inferir ciertas propiedades con respecto al grado que quizás no se corresponden con lo que estoy buscando a nivel analítico. Y luego está también con respecto a la identificación de comunidades, donde automáticamente los grupos más grandes van a ser identificados como las comunidades más importantes. Y claro, son elementos por lo menos para echarle una pensada. La solución, o lo que propongo, no sé si es una solución, pero bueno, es una propuesta de solución, es utilizar justamente esta metodología de lugares y redes de lugares, que se basa en la equivalencia estructural. Entonces, bueno, en la equivalencia estructural, dos o más actores van a ser estructuralmente equivalentes si se conectan de la misma forma al resto de la red. Y aquí es lo que vamos a hacer en una red bipartita. Así que dos o más actores que están afiliados exactamente a los mismos conjuntos van a ser estructuralmente equivalentes.
Y son los pequeños grupos, estos que tenéis aquí de P1, P2, P3, pues van a corresponder a lugares, que son posición equivalente estructural, que son combinaciones únicas de afiliación. Y lo que podemos hacer es proyectar esta red. Y la vamos a proyectar como una red de lugares, igual que hemos hecho con la OneMode de individuos. Lo único que aquí cada nodo va a corresponder a un lugar, y donde todos los actores que son estructuralmente equivalentes van a estar agrupados en un mismo lugar. Y lo bueno es que las propiedades agregadas únicas se van a corresponder con los nodos. Así que vamos a poder conservar, capturar esa información que es la que nos interesa. Si tratamos de la proximidad, pues podemos considerar que todos los actores van a ser próximos entre sí porque están en el mismo nodo y va a quedar recogido ahí. Y de paso, solucionamos el problema del clustering artificial, lo cual también puede ser interesante. No lo he dicho antes, pero un elemento interesante justamente esta perspectiva de la proximidad en la escuela francesa es que la proximidad no es de tipo diádico, no es de tipo individual. Lo que importa es el proyecto en común, por lo cual estamos estableciendo un nivel meso muy interesante. O sea, da igual si los actores no tienen el mismo código de categoría dentro de los registros industriales, eso da igual. Son próximos porque trabajan juntos y es una prueba de su proximidad. Poco me da igual lo que digan los códigos, los sistemas de clasificación de patentes o tal. Poco importa. Entonces, volviendo al tema este de la metodología y del procedimiento, una vez que tengo mi red de lugares, lo que hago es aplicar esta metodología de los cohesive blocks, que sirve para identificar la estructura de comunidades que existe en la red. Y al final, bueno, lo que hace esta metodología es crear una especie de topografía de la red, donde es un sistema donde vamos a tener distintos bloques que están anidados los unos sobre los otros. Y bueno, en este caso la cohesión se va a definir como el número de nodos que hay que suprimir para desconectar el subgrafo o el bloque en cuestión. Pues por ejemplo, en la imagen tenéis, se ve muy pequeñito, pero el bloque 5 sería el bloque más conexo, donde hay que quitar 4 elementos para que quede desconectado, tiene un nivel de cohesión de 4. Y este bloque forma parte, está incluido dentro del bloque 3, que tiene un nivel de cohesión menor. Y a su vez el bloque 3 está incluido en el 2, que tiene un nivel de cohesión menor y que incluye también al bloque 4. Entonces, veis, es un sistema anidado, como un sistema topográfico. Y yo en estos, bueno, tenéis en la derecha una gráfica, una representación de la estructura de comunidades de una red de las que he analizado. Y yo lo que he hecho aquí ha sido definir un concepto que es el de picos, que van a ser comunidades altamente cohesivas, van a ser cliques, concretamente, que están insertadas en un espacio, en un entorno menos cohesivo. Y aquí, dentro de los picos, defino también el proyecto principal del pico o el grupo principal del pico, que va a ser el responsable de la cohesión del pico. Es decir, cuando tenemos una clique, normalmente tenemos al menos un grupo o un proyecto que va a centralizar, va a crear la conexión dentro de ese pico, de esa comunidad. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones a nivel micro y macro que son interesantes. A nivel micro, estas comunidades, estos picos, se pueden asociar con cuestiones de influencia y también, usando el concepto de proximidad que estamos usando, con la cuestión de la proximidad. O sea, estamos viendo actores que son próximos a todos los demás. Con respecto a las propiedades macro, con este sistema vamos a identificar la estructura de la red, pero además si asociamos los picos al tema de la proximidad, vamos a identificar los temas de investigación centrales de esa estructura cognitiva, de esa red. Y toda esta metodología, que luego si queréis podemos discutir y entrar más en detalle después, parece que es mucha información de golpe, lo aplico a un caso, que es el caso francés, concretamente los pols de competitivité, y al programa FUI, que es un programa de financiación, el cual pues, bueno, voy a dar algunos trazos ahora. Bueno, el tema este de los pols de competitivité es una política que aparece en Francia en el año 2005
Y la idea es institucionalizar los clústeres existentes. Para ello se crean asociaciones en cada clúster que van a guiar, van a servir de guía y van a incentivar el desarrollo de los clústeres. Entonces, a nivel de gobierno, para justamente gestionar las distintas políticas, han asociado cada clúster a uno o varios sectores de actividad, y hay 14 en total. Y son los que yo voy a utilizar aquí en esta investigación. Y luego, con respecto a las políticas de I+D, igualmente que observamos en otras partes del mundo, vemos una importancia creciente en la diversificación. Es decir, cada vez más hay una tendencia a hacer cosas, proyectos, colaboraciones, etcétera, de tipo intersectorial. El programa FUI, que es de donde vamos a sacar los datos, es un programa de financiación de proyectos colaborativos y es el más importante para los pols de competitividad. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger datos de 18 convocatorias de este programa de financiación, que van de 2006 a 2015, lo cual nos da un total de 1.408 proyectos colaborativos que van a implicar a 6.826 actores distintos. Y estos actores los he identificado con un código que hay aquí en el sistema francés, SIRET, que identifica por establecimiento. Dicho de otra forma, yo no tengo un nodo que es Airbus, yo voy a tener varios nodos Airbus en función de su establecimiento. Un Airbus Toulouse, bueno, hay varios Airbus Toulouse, un Airbus Marseille, bueno, etc. Y lo que he hecho ha sido asociar estos proyectos a los 14 sectores, con lo cual obtengo 1.002 proyectos monosectoriales y 406 de tipo intersectorial, que van a implicar actores de clúster en distintos sectores de actividad. Y luego, para crear las redes, todavía no hemos llegado ahí, lo que he hecho ha sido coger este periodo temporal, que son 10 años, lo he dividido en cuatro partes más o menos equilibradas, y he asociado cada proyecto a un sector y a una cohorte. Y, por lo tanto, obtengo 56 redes en total, las cuales pues tenéis aquí una pequeña descripción, donde el numerito de la tabla indica el número de proyectos asociados a esa red. Ahora, como podéis ver, hay algunas de las redes que son muy pequeñitas. Tienen 2 proyectos, 6 proyectos, 9 proyectos. Entonces, claro, cuando empezamos a comparar y sobre todo cuando tenemos redes pequeñas, hay veces que cuando son muy pequeñas, pues en los análisis se crean artefactos y pueden un poco, pues bueno, dar una visión que no es la correcta. Así que lo que he hecho ha sido suprimir del análisis las redes pequeñas, o sea, las que tienen menos de 25 proyectos o 40 nodos, y no recuerdo ahora, lo puedo consultar. Total, que me quedo con 31 redes. Y son esas las que analizo. Ahora bien, he utilizado, de hecho, 2 tipos de análisis con distintos objetivos, uno cualitativo y uno cuantitativo. El cualitativo tiene como objetivo evaluar la metodología para ver si efectivamente identifica temas de investigación principales en una red. Pues claro, todo esto de la metodología y la teoría pues queda muy bien, pero esto hay que comprobarlo empíricamente para ver si efectivamente somos capaces de identificar los temas de investigación o no. Y para ello, pues bueno, he analizado bastantes redes, aunque aquí solamente voy a presentaros rápidamente una, que es la de transportes en la cohorte 1. Algo que tengo que decir, en la base de datos yo no tengo información cualitativa sobre los proyectos. O sea, yo no sé de qué van los proyectos. Así que para hacer este tipo de análisis, lo que he hecho ha sido ir sobre Internet, sobre las redes que quería analizar, los proyectos que quería analizar y obtener esa información, ver cuáles son los objetivos, cuáles son los objetos, cuáles son las tecnologías, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenéis pues la estructura de comunidades de esta red, de la de transportes en la cohorte 1, donde va a identificar, bueno, con el método tal, pues una serie de bloques y donde yo identifico 3 picos, que son los 3 puntos estos negros que aparecen en el gráfico. Y lo que he hecho para el análisis cualitativo es mirar en detalle qué sucede en esos picos. Bueno, en el pico y en los bloques en los que está anidado, lo que hay por debajo. Entonces, por ejemplo, para este
pico bloque 18, pues veo que tiene una cohesión de 10, es decir, hay que quitar 10 elementos para que el subgrupo quede desconectado. Dicho de otra forma, es una clique, porque hay 11 lugares, 11 nodos. En realidad en este proyecto hay 35 actores, pero justamente con la equivalencia estructural con los lugares hay algunos nodos que van a tener varios actores. Luego observo que el proyecto principal es este proyecto Nadia Bio, que va sobre motores a biocombustible, entonces intenta mejorar los motores para el uso de biocombustibles. Y lo que es interesante es que este proyecto está interseccionado por 15 otros proyectos. Aquí viene un poco lo que es interesante. Cuando empezamos a ver los distintos proyectos, de qué van cada uno de esos proyectos, los tenéis ahí una pequeña descripción de algunos de ellos, vemos que la mayoría tienen temas que son próximos, de una u otra forma, a este proyecto principal. Así que podríamos clasificar esta línea de investigación o este tema central de investigación como motores y transmisiones menos contaminantes, de forma general. Pues esto mismo lo he hecho sobre varias redes, pues bueno, vamos a quedarnos con esta, lo he hecho sobre los 3 picos. Y veo, pues bueno, el bloque 18, que es el que acabamos de ver, motor y transmisiones menos contaminantes, el bloque 17, que está muy próximo al otro, vemos que va sobre la mecatrónica del automóvil, es decir, la combinación de mecánica y electrónica para el tema de motorización y transmisión. Y luego vemos el bloque 11, que está un poquito más alejado y es menos conexo, que tiene que ver con materiales ecológicos para componentes del automóvil, la carrocería, y lo que es interesante es que el proyecto principal es un proyecto intersectorial, que va a implicar a gente del sector de materiales y gente del sector de transportes. Claro, aquí salen una serie de cosas curiosas. La proximidad entre los picos tiene que ver con una proximidad también de tipo cognitivo. Fijaros que los dos picos, estos que están juntos, temáticamente se parecen mucho, en el sentido que van a trabajar sobre la motorización y la transmisión de la energía, y que es un poquito más alejado del tema este de los materiales para la carrocería. Igualmente, fijaros, el nivel de conectividad también habla de la importancia de ese pico. Y en este caso, pues bueno, la motorización y la transmisión de energía está en el corazón del tema del transporte. Pues esto mismo lo observo en todas las redes, con algunas particularidades que por un momento dado podemos discutir, pero lo observo en todas las redes. Por lo tanto, puedo decir que esta metodología, esta aproximación meso que propongo, efectivamente consigue identificar cuáles son los temas de investigación principales de una red. Y una vez que puedo decir que la metodología pues, vale para hacer lo que yo quiero que haga, pues hay que responder a las preguntas de investigación que había al origen, que esta cuestión de si efectivamente cuantos más proyectos intersectoriales meto en una red, si efectivamente va a generar temas de investigación de tipo intersectorial o no, si realmente va a tener un efecto. Entonces, bueno, voy a coger estas dos preguntas, esa la primera que es la principal y esta que viene después, la segunda, si efectivamente estas políticas, esta inserción de proyectos intersectoriales, va a generar más picos, más temas de investigación o no. Es decir, si se van a añadir los temas de investigación a los que ya existen propios al sector. Y para ello he utilizado un análisis de regresión lineal simple, donde he creado dos modelos con estas variables, el número de picos diversificados, es decir, los que son de tipo intersectorial, y el número de picos en total. Y como variable he utilizado la proporción de proyectos diversificados en una red y he utilizado una variable de control que es el tamaño de la red, medido por el número de nodos, el número de lugares, es lo mismo. Y lo que este análisis nos da es que efectivamente la política tiene éxito generando proyectos de tipo diversificado, líneas de investigación intersectoriales, o temas centrales intersectoriales, pero no genera nuevos temas, no se añaden a los temas de investigación existentes. O sea, parece como que hay un reemplazo.
de lo que son los temas sectoriales, los temas propios, pues son reemplazados por los temas intersectoriales. Con respecto al efecto de las políticas en los distintos sectores, he hecho un análisis de clúster jerárquico, donde he utilizado estas tres variables, o sea, la proporción de proyectos diversificados en la red, proyectos intersectoriales, el número de picos y la proporción de picos diversificados que hay. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, hay 5 bloques al final, a un cierto nivel de análisis, en lo que, por ejemplo, el primer nivel va a dividir el bloque 1 y 2, va a ser distinto que el 3, 4 y 5. ¿Crees que ya está esto, Trompis? Y, sí, y lo que es interesante, por ejemplo, el bloque 1 y 2 se caracterizan por ser redes donde no hay temas de investigación diversificados. O hay un par de redes donde solamente hay uno, mientras que en los otros hay varios temas de investigación de tipo intersectorial. Y así veis. Lo que es interesante al final, por no entrar en detalles, es que veis que hay cierto tipo de sectores, hay algunos sectores que están más agrupados en ciertos bloques o en ciertas partes. Por ejemplo, tenemos la agricultura, la biotecnología, que son de los que no tienen proyectos diversificados, perdón, no tienen picos diversificados, mientras que materiales o microtecnología sí suelen tener tendencia a tener temas de investigación de tipo intersectorial. Claro, todo esto pues merece la pena ser discutido. Con respecto a la metodología, pues bueno, esta combinación de lugares y bloques cohesivos nos permite identificar la estructura de comunidades, que con ello podemos capturar las propiedades agregadas de los grupos, que es lo que nos interesa, lo que hace el grupo, lo que es el grupo. Y si asociamos estas propiedades al tema de la proximidad, podemos identificar los temas de investigación principales de una red, que dicho de una forma más amplia, podemos identificar la estructura sociocognitiva utilizando únicamente datos de afiliación. Con respecto a las políticas de diversificación, que es la pregunta central de este estudio, claro, vemos que la política tiene éxito. O sea, yo como policymaker, yo empiezo a financiar proyectos de tipo intersectorial y efectivamente voy a conseguir que salgan temas de investigación de tipo intersectorial, lo cual está muy bien. Pero, claro, está esta cuestión de qué pasa con los temas propios del sector, que hemos dicho que parece que hay un reemplazo. Los temas propios del sector parecen desaparecer. Y esto nos lleva a preguntas. Preguntas sobre el desarrollo de la I+D propia del sector. Claro, si no trabajamos los temas propios del sector, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Vamos a hacer solamente proyectos intersectoriales? ¿Nos vamos a ir a la diversificación? Luego también hay estudios recientes, este de diciembre del 2020, que dicen que si queremos diversificación de tipo radical, o sea, un poquito más original, esta diversificación está asociada a una alta especialización. Entonces, si estamos matando la especialización dentro de un clúster o dentro de un sector, claro, a lo mejor estamos matando en cierta forma la diversificación en el futuro. Y luego, por último, en este punto, el efecto de la diversificación, el rendimiento sobre los actores y el conjunto del sector, que según los estudios esta relación tiene una forma de U invertida, es decir, a un momento dado, según vamos aumentando la diversificación, pues el rendimiento va aumentando, pero después empieza a caer. Y esto iría al encuentro del objetivo final de las políticas. Luego, por otra parte, esta política, tal y como está aplicada en este caso, parece una política de café para todos. No se hace discriminación en función de los sectores, no se hace discriminación en función de los ciclos tecnológicos. Entonces, bueno, estaría quizás, visto que el efecto es distinto, quizás habría que tenerlo en cuenta. Y luego, por último, es una estrategia en ciertos casos de fuerza bruta. O sea, tenemos algunas redes donde hay un 80% de proyectos intersectoriales. Normal que salgan temas de investigación intersectoriales. Claro, se puede ser más fino. Yo creo que se puede ser más fino. Entonces, el argumento un poco es que habría que ir hacia políticas más quirúrgicas, teniendo en cuenta justamente estos efectos de las políticas que normalmente pues, los policymakers, los creadores de políticas, no tienen en cuenta.
trabajar con este tipo de información para ver cuál es el efecto de unas acciones sobre la estructura cognitiva de una red y poder ir adaptando en función las políticas, bueno, y las acciones de lo que se quiere conseguir. Y con esto pues llegamos al final. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis, bueno, ahora pasamos a un turno de preguntas, que sé que todo esto ha sido un poco denso, pero bueno, habrá, si queréis alguna aclaración, si, pues aquí estamos. Pues eso, muchas gracias.